Este jueves no te lo pierdas, Victorias a Medias. Esto es Charlando en Familia. Y comenzamos este programa hablando de victorias a medias. Y el tema de hoy tiene que ver con cuando tú querés tener una victoria en un área familiar, económica, liderazgo, trabajo, o en una congregación, en una iglesia, y vos tenés un llamado para ser una persona victoriosa, pero de pronto llegaste hasta un punto, y cuando tenías todo medio logrado, resulta que por algo se te cayó todo. Este es un tema muy importante que en la Biblia lo habla Segunda de Reyes, capítulo 3. La situación era la siguiente: el reino del norte, Israel, tenía como tributario a Moab, que le pagaba todos los años unos impuestos determinados, un tema de conflictos de las naciones de aquel entonces. Pero resulta que un día le dijo el rey de Moab al rey de Israel: no te voy a pagar más nada. Y el rey de Israel, Joram, que no era un buen rey, que era un idólatra, que continuó la línea de su padre Acab y Jezabel, decidió ir a la guerra. Y en ese tiempo estaba la parte del sur, que era el estado de Judá, los judíos. Estaba un muy buen rey que estaba gobernando, se llamaba Josafat, que era un hombre íntegro. Y Joram le dice: ¿vamos a la guerra? Y él le dice: sí, vos sos de la misma carne que conmigo, voy contigo. Pero encima de eso, Joram va a tomar como aliado al rey de Edom. Y el rey de Edom era alguien que se había interpuesto cuando el pueblo de Israel fue camino hacia la tierra prometida. Y es más, Edom quiere decir rojo. Rojo tiene que ver con la carne. O sea, Josafat, que era un buen rey, se está asociando con un hombre que es un idólatra, se está asociando con un rey pagano y carnal, y van a ir a la guerra. ¿Qué ustedes esperaban de ese resultado? Y todavía el que decide todo la táctica militar es ese rey de Israel, Joram. Y dice: vamos a ir por el desierto. Y saben que andar por el desierto no es fácil. 50, 60 grados de temperatura de día, menos grados de noche. Y cuando van por mitad de camino se quedan sin agua. Los animales sin agua, los ejércitos sin agua, un problemón enorme. Y entonces el propio rey Joram, que no andaba bien, dijo: no, la culpa es de Dios, porque nos trajo a este lugar a matarnos de sed y morirnos. ¿De quién había sido la idea? Del rey Joram. Pero eso es lo que pasa cuando alguien anda mal. Le echa siempre la culpa a Dios. Y Dios allá arriba en el cielo dice: pero si yo no tuve nada que ver, a mí nadie me consultó, nadie me preguntó. Yo tengo profetas, tengo hombres de Dios, nadie me preguntó nada. Y bueno, Josafat, en un momento de lucidez espiritual, dijo: ¿no habrá ningún profeta por aquí que nos vaya a traer una palabra de Dios? Sí, hay un hombre que se llama Eliseo, que siempre nos habla mal. Claro, porque Eliseo era el continuador del profeta Elías y siempre traía una palabra de cambio de vida, cambio de actitud a esa parte del norte que eran todos idólatras. Y ustedes pónganse en el lugar de Eliseo, que lo vienen a buscar tranquilito en su casa y dicen: mirá, hay 3 reyes que quedaron metidos en el medio del desierto, se están muriendo de sed, la culpa se la echan a Dios y están buscando un profeta que les diga la verdad. Ustedes pónganse a pensar que el hombre tranquilito se tiene que trasladar al medio del desierto para encontrarse con esos 3 reyes. Cuando se encuentra con ellos, le dice al rey Joram: ¿sabes una cosa? Si no fuera porque estás, Josafat, aquí al lado, yo a ti no te miraría ni la cara. Pero como estaba Josafat, que era un buen hombre de Dios, dice: bueno, voy a orar. Pero antes de orar, les voy a pedir algo. ¿No tienen un tañedor? O sea, un tañedor es alguien que toque la guitarra de aquel entonces, que era la lira, y que se pusiera a alabar a Dios. O sea, no era cuestión de que así nomás, en seco, como decimos nosotros, ya fuera a largarle un mensaje que venía de parte de Dios. No, él tenía que entrar en un clima de adoración, en un clima de búsqueda espiritual. Que Joram lo desconocía, el rey de Edom también, pero Josafat sabía de qué estaba hablando. Y él se pone a orar después de escuchar las alabanzas
Y viene una palabra que creo que ni el mismo Eliseo se los quería dar, porque Eliseo estaba muy molesto con la situación. Pero le trae una palabra muy, muy linda que dice, miren, no va a venir viento, no va a haber lluvia, pero un acto de fe cabe en pozos porque va a llover una forma tremenda, pero esto es una cosa ligera para Dios, o sea, esto es muy fácil para Dios. Porque ustedes van a destruirle los árboles frutales al rey de Moab y lo van a ganar y van a vencer al rey de Moab. O sea, una palabra que el propio Eliseo estaría sorprendido porque dijo, el único que está acá es Josafat, y viene una palabra de victoria. O sea, la victoria estaba asegurado que iba a llover, que no iban a pasar sed y que ellos iban a tener tanta fuerza que iban a destruir la tierra de Moab y se iban a apoderar del propio rey de Moab. Así que tenían la victoria asegurada de parte de Dios. Pero aquí vienen las circunstancias. La gente por fe, y es un acto de obediencia muy bueno, empezaron a hacer pozos en medio del sequedal, en medio del desierto, sin que hubiera una nube, nada. Y en la noche, probablemente lejos, a 70, 80 kilómetros de distancia, se desencadenó una lluvia enorme. ¿Qué les había dicho el profeta? Que no iban a haber lluvia, no iban a haber nada, pero que el agua iba a llenar los pozos. Probablemente por la caída hacia el desierto, cuando llueve mucho las aguas se trasladan, en lo que se llama un aluvión. Y en la noche se llenaron los pozos de agua sin que ellos hayan visto un trueno y una lluvia, nada. A la mañana siguiente, cuando se levantan y ven el agua, imagínense toda la gente, los animales, los caballos, todos a comer, pero del otro lado estaba el ejército de Moab. Y ustedes han visto que cuando viene un amanecer, un atardecer, el sol se pone rojo. Y entonces eso refleja sobre el mar, ¿no? Los que vivimos en lugares de la costa, eso lo hemos visto en la salida del sol y en las puestas del sol. Y los moabitas, el ejército que estaba controlando, esperando para dar el ataque final al pueblo de Israel, al pueblo de Judá y al pueblo de Edom, vieron que las aguas estaban rojas y sacaron una conclusión. Entre ellos se deben haber matado y lo que estamos viendo es la sangre de la gente, así que vamos a hacer una cosa, vamos a atacarlos y vamos a vencerlos. Pero gran sorpresa, que cuando llegan allá ni estaban muertos ni se habían atacado entre ellos, sino que estaban ahora bien repuestos con el agua que habían tomado, los enfrentaron esa coalición de 3 y los vencieron. Hasta ahí va parte de la victoria. La otra, avanzan sobre la tierra de Moab, y van destruyendo en el camino todos los árboles frutales, todas las producciones, todo del rey de Moab. Y cuando llegan allá, que era simplemente avanzar, resulta que al rey de Moab se le ocurre mandar su guardia presidencial o guardia del emperador, que eran gentes armados a los dientes, pero aparte eran grandes guerreros porque protegían al rey, y aparte eran grandes idólatras. Ellos vivían pidiendo a sus dioses, haciendo rituales de todo tipo para traer la victoria. Y le manda esos 700 hombres y perdieron. Entonces lo único que faltaba era vencer al rey que quedó en su castillo, en su lugar. Y el rey hace su último sacrificio a los demonios. Mata a su propio hijo sobre las murallas, el hijo que iba a ser el sucesor del rey de Moab. Y eso desencadenó una discusión, una pelea entre Josafat, el rey de Edom, y el rey Joram. Y entonces, cuando ya tenían la victoria ya asegurada, se da media vuelta cada uno y se vuelve a sus tierras. O sea, la victoria total no la tuvieron. ¿Por qué? Porque cuando llegó el momento, hicieron un sacrificio de sangre a Satanás y los poderes demoníacos sobraron sobre 2 que estaban mal, Joram y Edom, y Josafat, viendo que no tenía resultados, se dio media vuelta y se fue para Judá. Esta es la realidad cuando uno tiene un plan dado por Dios o circunstancias que tú te has puesto para tener una victoria completa y no tenés la victoria, sino que la victoria es a medias. Entonces vos podrás decir, yo triunfé en esto y en esto, pero al final, ¿tuviste la victoria? No. Y voy a poner algunos casos concretos para que ustedes lo identifiquen. Una vez me pasó una mujer que la trajeron a la iglesia, tenía cáncer. Oramos por ella y Dios la sanó.
Gloria a Dios. Después le perdimos el rastro, no la vimos más. Un día me entero que se había muerto. Y pregunto, ¿de qué se murió? Y se murió de cáncer. O sea, esa persona pudo dar testimonio enorme de lo que Dios había hecho con ellos, pero cuando llegó el momento se muere de la misma enfermedad. O sea que tuvo una victoria a medias, porque al final se terminó. Porque todos tenemos que morir, pero morir en esas circunstancias era una victoria a medias. Por ejemplo, cuando una persona está orando por un trabajo mejor, siempre lo hacemos en nuestras congregaciones, no me alcanza el sueldo, me gustaría que me ascendieran de puesto. Y bueno, eso me pasó una vez con un miembro de la iglesia que quería que lo ascendieran de cargo, porque al ascenderle de cargo le pagaban un mejor salario. Pasado el tiempo vino contento a la congregación, diciéndole que le habían ascendido a jefe de una sesión y que el sueldo se le iba al doble. Pasó un tiempo, lo dejamos ver al hermano, el hermano no dejó de asistir a nuestra congregación, un día me lo encuentro. Y le digo, che, ¿cómo te va? Mal, muy mal. ¿Qué te pasó? ¿No estabas de jefe y te habían dado un sueldo? Sí, pero me echaron. ¿Cómo que te echaron? Sí, hubo una denuncia mal hecha, esas cuestiones que se producen en las empresas, y me terminaron echando y ahora estoy desesperado porque no tengo trabajo y no tengo... Es más, hasta mi esposa me dejó. O sea, puedo haber dicho, Dios me consiguió en gracia para que yo tuviera de jefe en un lugar, pero tuvo una victoria a medias porque después de eso perdió su único trabajo que tenía. Y así tenemos una gran cantidad de casos de familiares. Por ejemplo, voy a poner un tema familiar, que es el otro tema importante. Un esposo de una persona que estaba en la iglesia viene un día y me dice, Álvaro, tengo un problema muy grande, mi esposa se fue con otro y yo la amo. Entonces hicimos en la iglesia orar para que Dios restituyera ese hogar. Y oramos y pasado el tiempo el hermano viene con su esposa y dice, mira, voy a dar gracias a los hermanos que estuvieron orando porque ella vino a pedir perdón, yo la perdoné y hemos restaurado la familia, los hijos están contentos. Por esas cosas que pasan en las congregaciones, un buen día se retiró con su esposa para otro lugar porque se había mudado y estaba en un lugar más cercano a otra congregación. Un día recuerdo que me encontré con el pastor de esa congregación y le digo, che, fulano de tal y su esposa, ¿cómo están? Dice, no, ¿sabes lo que pasó con ellos? Se separaron los dos y cada uno tiene ahora su nuevo esposo y su nueva esposa. O sea, hubo una restauración, hubo una victoria y después la victoria fue a medias porque dio un resultado por un tiempo, pero después se terminaron separando. Entonces yo traje este mensaje porque quizás algunos de los escuchas que nos están viendo a través de Charlando en Familia, que sale por Facebook y por YouTube, por ahora, si se arregla la cosa, estamos en Spotify, nos están escuchando y te mando un saludo grande, Jesús Arriaga, para toda una cadena que está en Estados Unidos. Voy a preguntarte, ¿tú estás en esa misma situación? ¿Que Dios te ha dado una victoria? ¿Que Dios te ha dado un mensaje que vas a ser sanado, que tu familia va a ser restaurado, que vas a ser prosperado? Bueno, número uno, tenés que tomar esa palabra y creerla. Pero segundo, tenés que continuar en fe para que esa victoria sea completa. Que el enemigo, el diablo, no te la vaya a quitar. O sea, que el trabajo que Dios te concedió se mantenga hasta que un día te retires. Que la esposa y el esposo que tuvieron problemas y se separaron, terminen sus días unidos en un santo matrimonio. Aquellas personas que han entendido que Dios los ha sanado, tienen que perseverar en los caminos del Señor, porque si no, vienen cosas peores. ¿Se acuerdan del caso de Pablo? Que encontraron, los poderes de las tinieblas encontraron una habitación limpia y barrida. Entonces tomaron 7 espíritus peores y se dijeron, mira, la casa está barrida y limpia, vamos a entrar. Y el estado postrero fue peor que el primero. O sea, para conseguir la victoria completa tenés que seguir perseverando. Y no se te llenen los lauros en la cabeza diciendo, no, porque Dios hizo un milagro. No, tenés que seguir perseverando. No podés aflojar, porque si no te va a pasar como el rey de Joram, el rey de Jerusalén y el rey de Edom. Consiguieron un testimonio, sí, pueden haber dicho, hicimos pozos y se llenó de agua. Destruimos todas las cosas, pero la gente preguntará, ¿y el reino de Moab lo consiguieron? Y no.
Y porque es un trabajo de espiritismo grande, una brujería grande, y cada uno empezamos a discutir y nos fuimos cada uno para un lado y para otro. Por eso este mensaje es muy importante, porque Dios no quiere que tú tengas victorias a medias. Dios la quiere completa para tu vida. ¿Sabes por qué? Porque es triste para una persona que ha logrado llegar hasta un cierto nivel y que se dio cuenta que Dios obró en su vida, que de pronto por sus propias actitudes o por ataques demoníacos que existen, yo quiero decirle a la audiencia que creo que los poderes de las tinieblas están organizadas para tratar de destruir lo que Dios comenzó, para tirarlo como un mal testimonio. Y nosotros tenemos que saber que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra huestes espirituales, gobernadores de las tinieblas, principados que existen y son reales. Entonces, sabé que si bien Dios está de tu lado, hay un enemigo que va a tratar de tirar abajo todo el testimonio de las cosas que tú has conseguido. Por eso es importante que tú perseveres en el Señor y te des cuenta que cuando viene una lucha grande para arrebatarte aquello que has conseguido, es donde vos tenés que buscar más de Dios. Tenés que orar, tenés que ayunar, tenés que pedir ayuda también a nuestros hermanos de la iglesia, al pastor, al líder que está a cargo, explicándole que estás en una lucha y que no querés perder lo que ya Dios te concedió. O sea, la victoria está asegurada, está completa. Pero somos nosotros los que a veces decidimos las malas situaciones. Y por nuestra desidia y por nuestra falta de búsqueda espiritual y de no cumplir con la palabra, podemos dar grandes testimonios de cosas que han ocurrido en nuestra vida, pero el testimonio a veces se transforma en un testimonio a medias. Tu victoria fue a medias. No conseguiste el logro final. Y Dios le encanta que tú llegues a la victoria final, porque esa es la historia del pueblo de Israel. De nada le bastaba haber luchado en el desierto y haber vencido a todos los que se opusieron. No, la victoria estaba radicalizada cuando Josué entra a la tierra prometida y va a buscar la tierra que le concedió. Es más, hubo guerras, hubo luchas, hubo problemas. No fue tan fácil la cosa. Tuvieron que primero pelear contra Jericó, un lugar que era una de las ciudades más antiguas del mundo, que era inaccesible, la gente era gigante. Sin embargo, podría haber dicho Josué, no, yo me acuerdo cuando dijeron que nosotros éramos como langostas y ellos eran gigantescos. Nosotros se lo informamos a Moisés y le hubiera dicho y desanimado a la gente. Sin embargo, Josué fue y dijo, no, esta victoria la vamos a tener. Y miren, y por haber tenido una mala actitud, uno de ellos, porque la orden era no quedarse con nada, un hombre se quedó con un manto babilónico, se quedó con unas joyas de oro, y cuando van a enfrentar con una ciudad mucho más chica que era Jai, perdieron. O sea, habían tenido una victoria grande en Jericó, pero por un descuido espiritual, no de Josué, sino de uno de los suyos, vino una derrota grande, hasta que arreglaron las cosas, hasta que pusieron en orden el que se había sacado el manto babilónico y las joyas y lo trajeron a la justicia. Y entonces sí, consiguieron la victoria en Jai. Pero siempre vamos a tener problemas y luchas. La vida no es fácil, pero con Dios todo es posible. Y por eso el apóstol Pablo dice, somos más que vencedores por medio de aquel que nos llamó. Así que el consejo que te voy a dar ahora, si estás pasando por derrotas grandes en tu vida, hay unas promesas de Dios que todos aquellos que le buscan, Dios los bendice. Invocad mi nombre, porque si me invocan yo los oiré. Son promesas de parte de Dios. Y Dios va a comenzar un proceso en donde hay etapas en las victorias. No todas son al mismo tiempo. Y aun cuando las tengas, recordad que también las podés perder. O sea, tenés que asegurarte que las cosas que Dios te concede son cosas que tenés que cuidar con temor y temblor, como decía Pablo acerca de la salvación. No sea que él, siendo heraldo, o sea, habiendo sido el principal, llevando la palabra, dice, no sea que al final de mi día yo vaya a perder. O sea, esto no es para cuestiones ni de jóvenes, esto es para todos. No importa la edad, Dios quiere concederte una victoria completa a tu vida. Y por eso es importante que tú anotes y que pongas en qué áreas querés ser una persona vencedora. O más bien, en qué áreas tú has perdido. ¿Cuáles son las peticiones que le tenés que poner a Dios? Y esto tiene que ser muy claro, muy conciso.
Señor, tengo este problema de enfermedad. Dios, quiero que me sanes porque tú eres nuestro sanador. Por tu llaga fuimos nosotros sanados. Señor, estoy teniendo problemas familiares, pero la promesa de tu palabra dice, cree tú y toda tu casa será salva. Estás con problemas laborales. El Señor dice, si busco primeramente el reino de Dios y la justicia, las demás cosas van a venir por añadidura. Esas son promesas que abarcan esas tres áreas importantes en nuestra vida. Ahora, si nosotros nos descuidamos de todo eso, Dios en el transcurso, cuando vos te mantenés en fe, te va dando las victorias, pero de a paso. No te las da completa, porque hay como una prueba. El pueblo de Israel se le permitió que parte de los habitantes de aquel lugar existieran aún cuando Josué los venció, para que fueran una prueba para ver si el pueblo de Israel no se volvía a la idolatría. O sea, fueron probados por Dios. Entonces, siempre hay una prueba de cómo tú reaccionás cuando Dios te da una victoria. Pero tú tenés que perseverar al fin, no te quedes. No te quedes porque de pronto en la parte final, como dicen, la frutilla que viene de la torta, está al final de todo y tú tenés que conquistarla. Porque si no vas a tener victorias a medias. Podés dar muchos testimonios de todas las cosas que lograste, pero si no tuviste victoria completa, va a ser una victoria a medias. Por eso este programa de Charlando en Familia, yo lo quiero dedicar a todas aquellas personas que están escuchando este programa. Algunos que han tenido victorias a media y el consejo es, volvé a retomar la lucha. Volvé a agarrarte de Dios. Porque Dios es su amplia misericordia. Y si Dios te lo concedió, Él te lo puede volver a dar. Por eso es muy importante, recordemos, porque hay gente que dice, no, yo le fallé a Dios y ya para mí no hay solución. Sí hay solución. Cuando alguien se arrepiente de todo corazón, Dios te escucha y Dios te restaura. Y Dios te vuelve a dar la victoria que tú necesitas para tu vida. Así que Dios anda buscando gente victoriosa. Pero la victoria siempre viene cuando estás en luchas y estás en problemas. Así que yo quiero hacer una oración por todos aquellos que en este momento están escuchando este programa. Pero hay algo que yo quiero hacer antes que nada. De nada serviría que yo ore por tu salud, por tu matrimonio, por su trabajo, si en definitiva podés lograr esas cosas y te perdés. El milagro más grande es la salvación. Y la salvación se consigue no con una pesa donde están las obras buenas y las obras malas. No. Jesucristo vino a este mundo a llevarse la culpa que tú te merecías por haberle fallado a Dios. Todos somos culpables, no hay ninguno que sea libre de esto. Pero el plan que tuvo el Padre fue enviar a Jesucristo a la tierra. Y cuando lo crucificaron no es que haya perdido la batalla. Jesús la ganó, pero vino con un propósito como el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Y al morir en una cruz se llevó todas tus culpas. Si tú lo aceptas como Salvador, tenés la potestad de ser llamado hijo de Dios o hija de Dios. Y ahí comienza la verdadera lucha. Entonces después que tenés esta salvación asegurada como hijo de Dios o hija de Dios, tenés derecho a través de Jesucristo a una entrada hasta el Padre Celestial. Y no busques otros intermediarios. Jesucristo es el único intermediario. ¿Y cómo se recibe? Es tan fácil y tan sencillo. Yo lo hice el 10 de marzo de 1982. Miren todos los años que han pasado. Y lo único que lo hice fue con una simple oración que te invito para que tú lo repitas, para que tu nombre sea inscrito en el libro de la vida y sea llamado hijo de Dios, para así después pedir por las cosas. Repetí conmigo: Señor Jesús, te recibo como mi Salvador personal. Entiendo que tú viniste a este mundo para morir en una cruz, para llevarte nuestras culpas. Y tu sangre fue derramada y esa sangre nos limpia de todos los pecados. Por tanto, yo te recibo hoy como mi Salvador. Inscribe mi nombre en el libro de la vida y séllame con el Espíritu Santo para que venga a mi corazón ahora. Y te doy las gracias por esta salvación en el nombre de Jesús. Amén. Si has hecho esta oración, te invito a que te congregues. De hecho, hoy, Lorenzo Carnelli 1070, tenemos nuestra reunión de inmigrantes, pero está abierto, están viniendo muchos uruguayos, no hay problema, 19:30. Mañana, si querés reforzar la oración, tenemos nuestra reunión de oración a las 19:30.
El domingo tenemos una escuela bíblica a las 10 de la mañana y a las 10:45 tenemos nuestra reunión central. Pero también te tengo que anunciar que Rodrigo de Castro está en la Paloma 2010 hoy jueves y que el domingo va a estar a las 11 de la mañana allá en el Cerro. Pero también Rode Cecilia Telechea, su esposa, está pastoreando en la calle Vilar de Bons 1900 y que hoy jueves también tiene esa reunión. Y que el domingo a las 5 de la tarde va a estar en Vilar de Bons 1900, esquina Valle Inclán. Ahora lo que voy a hacer es una oración por todos aquellos, por estas 3 cosas que son claves, para que tú tengas victoria completa en tu salud, en tu familia y en tu economía. Así que en este momento, si lo crees, cerrá tus ojos y yo voy a orar por ti. Señor y Padre nuestro, pongo delante de ti en primer lugar aquellos que sufren enfermedades, aquellos que tienen enfermedades que aún la ciencia ha declarado que no hay solución, pero para ti todo es posible, porque tú, Jesús, no solamente nos perdonaste, sino porque por tus llagas fuimos nosotros sanados, ya fue hecho. Señor, mira a las familias que están en destrucción, y estamos hablando también de creyentes, que también se están destruyendo sus familias. Este es un ataque muy grande que está viendo en este día, y los hijos sufren, los esposos sufren, los padres sufren, los hermanos, la familia sufre. Pero Dios mío, yo te pido que tú restaures esas familias que se están destruyendo, que están enemistados los unos con los otros, que no se hablan, que no se dirigen la palabra. Estamos llegando a las fiestas de fin de año y para muchos es la tortura porque no quieren encontrarse con familiares que están enemistados. Pero Dios mío, yo te pido la restauración familiar en el nombre de Jesús. También te pido, Dios mío, por aquellos que no les alcanza la economía, que tienen en este momento deudas y que el sueldo que tienen no les alcanza. Toca, Dios mío, a los jerarcas donde están en esos lugares. O pon, Dios mío, personas que le consigan un mejor trabajo. O, Señor, aquellas personas que tienen deudas grandes y no se la pueden pagar, que, Dios mío, sean tocados por ti y que puedan devolver ese dinero, que ya lo daban como perdido, para que lo puedan recuperar y pagar sus cuentas. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y bueno, terminamos este programa anunciándoles que este programa de Charlando en Familia, si querés colaborar con nosotros y estás en el Uruguay, está a través de la cuenta HabitatNet, cuenta 1904 de Charlando en Familia. Y una vez más, este programa que se transmite a través de Facebook y a través de YouTube y de Spotify, puede hacer los comentarios o poder darnos sugerencias sobre próximos temas. Y queremos saber el comentario de estos programas. Así que te invitamos a que te comuniques con nosotros. Y también nosotros queremos decirte que este programa Charlando en Familia está retransmitido en varios lugares en Estados Unidos a través de Jesús Arriaga, que es nuestro representante, por así decirlo, de Charlando en Familia. Pero recordá que si te gustó este programa, le podés decir a alguien, mira, podés volverlo a poner en Facebook y en YouTube y podés volver a escuchar este programa de Charlando en Familia. Y ahora sí, siendo la hora, me despido diciéndote que el martes, a estas mismas horas, Charlando en Familia.